Ok, entonces, antes de entrar al tema, vamos a pedirle a Dios que sea Él. Padre, venimos delante de ti, Señor. Primeramente te doy gracias porque para mí sé que interviniste, hiciste el milagro con Tecobadonga. Gracias, Señor, porque tú eres así, tú eres fiel, Señor. Tú eres todopoderoso, tú no has cambiado, Señor. Dice en tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. En este momento, Señor, me presento delante de ti para que me santifique y me purifique, Señor. Quiero ser un instrumento de tus manos. Tú sabes bien, mejor que yo mismo, que nada soy sin ti. Por tanto, quiero pedirte que seas tú que des el tema. Yo solo sea un instrumento de tus manos. Te pido que toda forma de oposición quiera levantarse, la deshaga en el nombre de Jesús. Que tú prepares el corazón, nuestros corazones, para recibir esa buena parte, la cual solicito que no se nos sea quitada. Dándote las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy un poco como agripado, medio malo, o sea que si toso o pasa algo raro, ya ustedes saben. Bien, antes de introducir el tema, el nombre del tema, de qué se trata, vamos a analizar unos versículos. Y con esos versículos nos va a llevar después a un diagnóstico sobre lo que queremos dar con el tema. Ok, esta es la primera. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada uno de esos versículos que vamos a ver está asociado con una promesa de Dios. Y eso quiero que lo observen. En el 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahí vemos también que recibimos por esa promesa bendición por herencia, por los actos de Abraham. Dice en el 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí también vemos la bendición de darnos unidad y también de no hacer acepción de personas. Está como que termina más rápido de la cuenta esto y qué. Gracias, Jorge. El otro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí nos está hablando de abundancia de bendición. En el 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí vemos también que nos da la bendición de que Él nos forma a cada uno de nosotros. Filipenses dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Ahí hay otra promesa que nos asegura guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento en paz. También nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También nos está diciendo que nos da la capacidad, la fuerza, aún para soportar. En 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él será nuestro suplidor y nada nos faltará. Ahora bien, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Ustedes notaron que hay algo común entre todos los versículos que leímos. Lo voy a volver a pasar, pero esta vez subrayando, porque ese va a ser el tema que vamos a tratar. Ahora que ninguna condenación hay para los que están, y abajo dice,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios, que es para que en Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y abajo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Dice Efesios también, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Abajo dice, porque somos hechuras suyas, creados. Filipenses nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente y vuestro corazón, pensamiento en Cristo Jesús. Todo lo puedo que me fortalece. Mi Dios suplirá conforme todo lo que os falte, conforme a su riqueza en gloria. Entonces, ese es el tema que nos vamos a concentrar, en Cristo. ¿Por qué es ese tema? Si nosotros nos sinceramos, cada uno de los que estamos aquí, nos daremos cuenta que si, por ejemplo, cogemos ese versículo que dice que la paz guardará nuestra mente y corazón, sabemos que hay momentos donde hemos vivido que nuestra mente y nuestro corazón nos ha quedado guardado, que nos hemos sentido abrumados. Entonces, eso nos va diciendo a nosotros que no es porque Dios no fue fiel a hacer su parte, sino que nosotros no supimos estar en Cristo. Y a medida que vamos a desarrollar, nos vamos a dar cuenta que muchas personas piensan que porque el Espíritu Santo está en nosotros, ya yo estoy en Cristo. No, Cristo está en mí. El Espíritu Santo ha venido a morar en mí. Luego vamos a estudiar que a nosotros nos toca entrar para estar en Cristo. Y ahí se darán cuenta que ahí es donde las promesas realmente ocurren. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa en Cristo? Yo busqué ahí, encontré algo del doctor John Stott, alguien que ha escrito una cantidad de libros, ya murió, dejó un legado maravilloso de conocimiento en su relación con Dios. Y él nos va diciendo lo siguiente. Dice, la descripción más común en las Escrituras de un seguidor de Cristo es que él o ella es una persona en Cristo. Solo en las cartas de Pablo, oigan eso, la expresión en Cristo, en el Señor o en Él aparece unas 164 veces. Y resulta ser indispensable para poder comprender el Nuevo Testamento. Dice, estar en Cristo no significa estar dentro de Cristo, como lo están unas herramientas en una caja o la ropa en un closet, sino estar orgánicamente unido a Cristo, como una pierna lo está al cuerpo o a una rama a un árbol. Es esta relación personal con Cristo lo que se constituye en la marca distintiva de sus seguidores auténticos. ¿Se fijaron en eso? En el punto principal que yo quiero que nos demos cuenta es lo que él dice aquí. Es esta relación lo que nos hace auténtico, un cristiano auténtico. Entonces, el primer inicio como clave que nos está dando es que para lograr estar en Cristo es necesario tener un tipo de relación con Él. Entonces, lo que sigue entonces, ¿cómo puedo estar en Cristo? Ya sabemos que es en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo estar en Cristo? Entonces, hay una clave en Juan 15, de 1 al 17. Yo no voy a trabajar todos los versículos, nos vamos a enfocar en algunos que nos aporten hacia el contenido de qué significa estar en Cristo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí
dice en el versículo 1 de Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, Juan 15, fíjense que ese conocimiento solo y únicamente quedó registrado en el Evangelio de Juan. Y podemos ver, antes de seguir avanzando, una serie de detalles que lo vamos a analizar. Pero quiero que vean lo siguiente. Dice aquí, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces ya yo quiero que vayan observando que el cristiano es una acción que hace el cristiano para estar en Cristo. Si por alguna razón no se está en Cristo, ocurre lo que dice ahí. Y por lo tanto, todas esas promesas que esperamos no se nos dan. Y son los momentos que podemos pensar, ¿y qué pasó? Pero entonces yo tengo a Dios, ¿y qué pasó conmigo? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estuvo Dios? Y es porque Dios estableció claramente, y por eso nada más en la carta de Juan lo repitió 164 veces, para que nos llamara la suficiente atención para saber que eso es indispensable. No tener conocimiento o pensar que ya eso, por tener yo el Espíritu Santo, viene de ñapa, es lo que quizás nos ha descuidado y a veces no vemos esa vida en abundancia, no vemos esa providencia, no vemos esa fortaleza, no vemos esa paz que guarda todo, guarda nuestro entendimiento, nuestro corazón, etcétera. Ahora bien, seguimos. La pregunta sigue metiéndose más cerca, más allá, más profunda. ¿Cómo puedo estar en Cristo? Entonces, describiendo los elementos, como nos lo dice ahí, tenemos lo siguiente. Jesús nos está haciendo un gráfico precioso, nos está diciendo, yo soy la vid es el tronco. Nos está diciendo, yo soy el tronco. Nos está diciendo, los cristianos somos ramas. Y nos está diciendo una clave adicional, nos dice que el Padre es el labrador. Entonces, de antemano, es precioso ver porque vemos que la Trinidad nos está definiendo en este momento como uno tiene una función y el otro va a hacer otra función. Entonces, vamos a analizar más al paso eso. Entonces, ¿cómo interactúan esos elementos que se describen ahí? La vid, que es el tronco, dice, el tronco trabaja en lo interno de la rama, creando las condiciones, las condiciones necesarias para que la rama dé fruto. Así hace Jesús en comunión con nosotros. Algunos de ustedes se acuerdan del colegio, ¿no? Cuando se dio la savia bruta y la savia elaborada. ¿Se acuerdan de eso, No me digan, ¿no lo dieron o no se acuerdan? Bueno, es igual que la arteria y la vena. La rama es como un líquido que recorre la rama. Una parte lleva nutrientes, otra recoge los residuos. Y ese proceso de depuración y alimentación es que hace posible que las ramas tengan fruto. ¿Ok? Entonces hay una clave que nos están diciendo aquí. Si Jesús es el tronco, nosotros somos las ramas, Él me está hablando ya como una manera gráfica de que mi comunión tiene que ser como una rama está adherida al tronco. ¿Ok? Entonces, al estar adherida al tronco, esa rama, por eso dice, separado de mí, nada. Si usted quita esa rama, se seca. Entonces, al estar adherido al tronco, ella va a recibir la alimentación, la rama, para poder dar los frutos que se espera. Entonces, en el caso de los pámpanos que somos nosotros,
Nosotros debemos permanecer unidos al tronco mediante la comunión para poder tener la capacidad de dar fruto. Separados jamás se producirán. Ok. Fíjense que en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y como un mandato Dios nos está diciendo, es necesario que tengan comunión con Jesús. Entonces, el otro elemento que vemos es el labrador. Dice ahí, trabajará en lo externo creando las condiciones propicias para que las ramas produzcan la mayor cantidad de fruto. Entonces, si vemos, como dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús, hechura suya. Ahí vemos en ese momento cómo está el Padre obrando mientras estemos enganchados en la vid para producir esas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ahí nos va a estar dando un símil de que el Padre se encarga de la parte externa como el labrador. Mientras Jesús está, vamos a decir, trabajando en la parte interna, el Padre está creando las condiciones. Si el Padre dice, bueno, vamos a trabajar con Sadí, vamos a trabajar, el Sadí tiene problemas de ira, vamos a trabajar con él, entonces se encarga de hacer así y le busque una persona que sea impaciente y le toque al lado compañero de trabajo. Si tú no estás en Cristo, el demonio trajo ese individuo. Si tú estás en Cristo, Dios lo está usando para ayudarme a moldear mi carácter. ¿Ok? Entonces, el Padre que crea todo lo externo, el Padre se encarga de podar. Y eso es uno de los elementos que se va a encargar, porque Él va a trabajar en nosotros en aquellas cosas que no nos permiten vivir una vida conforme a su voluntad, que aquello que conforme a su voluntad es lo mejor para nosotros. Entonces, Él va a agarrar y va a podar. Y a veces cuando pasamos por esos procesos no nos gusta. A veces suele ser doloroso, ¿no verdad? Creo que si alguien lo ha experimentado, se da cuenta, pero al final, cuando se hace esa poda, dice Él, producirá más fruto. Entonces, el objetivo del fruto, porque al final es que se produzca fruto. Dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. Entonces, vemos ahí que el deseo del Padre es conseguir a través de las ramas, que somos nosotros los cristianos, fruto. Ahora bien, ¿qué significa el fruto? Vamos a desarmar también ese. Aquí vemos dos cosas. Primero, en Tito 3:14, quiero hallar una igualdad para que entendamos qué es fruto. Dice, y aprendan también lo nuestro a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Si ustedes miran lo que dice ahí, ¿ocuparse de qué? Para que no sean sin fruto. Si se ocuparon de buenas obras, tienen que haber dado fruto. Si no se ocuparon de las buenas obras, son sin fruto. Hay una primera clave que Dios nos está revelando, dejándonos ver que Él, cuando habla fruto, son buenas obras que nos tocan a nosotros los cristianos hacer. Para enfatizar más, fíjese el otro versículo. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No se le parecen buenas obras? Glorifiquen a vuestro Padre. En esto glorificado el Padre, en que llevéis
mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Aquí vuelve y se nos destaca que lo que glorifica al Padre, esos frutos que Él espera, son esas buenas obras que Él espera de nosotros. Si unimos ese concepto, echo un poquito para atrás, lo van a ver aquí también, esa clave. Dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para, y ella, la cual le preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo ahí? Él diseñó las cosas para que esperando en nosotros, que pegado a la vid, se produzcan esas buenas obras. ¿Me siguen o está medio complicado? ¿Vamos bien? Entonces, volviendo adelante, tenemos lo siguiente, nos trae otra pregunta. ¿Cómo se producen las buenas obras que glorifiquen al Padre? Cada vez como sale un interrogante, una respuesta, un interrogante, pero es acercándonos para ver exactamente, para no quedarnos, sí hay que hacer buenas obras. Bueno, pero ¿cómo se producen? Aquí hay otra clavecita. Al estar en comunión con Jesús, Él produce en nosotros el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me capacitará para poder producir las buenas obras que glorifiquen al Padre. Oiga ahí donde está la clave. Cuando yo antes leía eso, pensaba que cuando me estaba hablando que produjera fruto, era el fruto del Espíritu. Bueno, gozo, paz. No. El fruto del Espíritu es lo que yo he adherido en la vid. Él va a producir en mí para yo estar en la capacidad de hacer las buenas obras. Ok. Yo voy a quise poner, bueno, pero tú le has dado ejemplo. Mira, Mateo 5:44 dice, haced bien a los que os aborrecen. Entonces, vamos a partir como un ejemplo de eso, para poner algo práctico. En ese momento, yo me estoy diciendo que aún al que me aborrezca, yo le haga un bien. Entonces, imaginemos que trabajo en un sitio y hay un compañero de trabajo y por una circunstancia, al mediodía, se me quedó a mí traer mi almuerzo. Y yo le digo a ese compañero, amigo, tú me sacas algo de lo que tú trajiste para picar algo, para aguantar. Y él me dice a mí, pero ven acá, viejo, ¿y qué tú te crees? Búscate tu comida. Y yo, sí, fue que se me quedó. No, resuelve, aprende con eso. Te aseguro que no se te va a quedar más. Bueno, imagínense el dolor que yo tengo, bueno, está bien, es su comida. Y Dios agarra y dice, ok, yo voy a usarte a ti, me dice. Yo voy a hacer que le quede la comida a él, que él se le olvide. Y él diseña de antemano lo siguiente. Procura y se da que un día viene, ¡fuap! Y el tipo llega y se le ha quedado la comida. Cuando sacó pensaba que le habían puesto y no la pusieron. Y en ese momento tiene esa hambre y nada más mira mi plato de la comida y con qué cara, compadre, me va a pedir a mí la comida. Si yo no estoy en Cristo y miro, ay, no trajo la comida. Tú ves, de Jehová es la venganza. Yo hizo la obra y va a aprender para que vea la próxima que debe compartir. Eso no es en Cristo. Imaginémonos ahora, vamos a darle para atrás a la película y vamos a poner en Cristo. Y yo ven y digo al individuo, viejo, mira, ¿qué fue? ¿Se te quedó la comida? Toma parte de mi comida. Póngase en el lugar de él. ¿Cómo él se va a sentir? Él está experimentando, Dios quiere darnos con esa experiencia. ¿La experiencia de qué? De la misericordia. Y en ese momento, él dice, espérate. La otra vez yo se la negué. Y este individuo vino
y me da de su comida a mí, que yo se la negué. ¿Cómo es posible eso? Aparte de sentirse mal con él mismo, y aparte de que eso va a ser un impacto positivo, que mientras la gente piensa, déjalo que no coma nada por estar de egoísta y de tacaño, y ese tipo de conducta lo que hace es que la persona siga siendo igual. El pagar el mal con un bien lo va a confrontar. Si le negamos la comida, él va a seguir pensando venganza contra el otro. Si yo le doy, en ese momento, ya él no va a mirar para afuera. ¿Para dónde él va a mirar? Y se va a dar cuenta, yo estoy mal. Yo estoy mal. Le va a impresionar saber cómo es posible que esta persona lo haya hecho. Y ahí es donde diremos, Dios lo hizo. Ahí entonces se glorificó el Padre. ¿Lo están viendo? En ese diseño, el Padre vio de antemano lo que iba a pasar. ¿Y qué él anda buscando? Si le damos para atrás la película, anda buscando y dice, yo quiero tocar a ese individuo. Tiene su problema, pero yo quiero acercarlo a Dios. Necesito un cristiano, déjame ver. Voy a diseñar de antemano a alguien que ocurra y haga lo que yo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando él dice voy a buscar a alguien para la brecha, comienza a buscar a este, no, le va a decir que fue venganza a este, le va a hacer loco, el otro va a gozar cuando le falte la comida. ¿Con quién cuenta? Pero si estamos en Cristo, Él sabe que se va a producir en qué. ¿Quién le da la capacidad a la persona? Para, no solo el mandato que Dios me dice, porque por dentro está el dolor tuyo. El fruto del Espíritu me va a dar amor. Y el amor es el que se va a encargar de darme la capacidad de yo ceder de mi comida para dárselo a Él. ¿Vieron cómo es rompecabezas? Entonces, vamos a acabar rápido también hoy. Entonces, otro concepto importante a tener en cuenta es que en Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, aquí nos está dando una clave, nos está diciendo, mira, yo me acerco a ser enganchado en la vid por gracia, por pura gracia, no por obra alguna. Por los sacrificios de Jesucristo en la cruz, es que me hace apto a mí para acercarme y engancharme en la vid. Ahora, una vez que yo estoy enganchado por gracia, Él dice ahí, si guardaré mi mandamiento, permaneceré en mi amor. Entonces yo aprendo que por obras yo me separo. Por gracia me acerco a Dios. Pero si yo me encargo de hacer las obras separadas de la voluntad de Dios, eso es lo que va es quebrando las ramas de la fuente de la vid. ¿Me están siguiendo? ¿Se entendió? Entonces eso es clave. La permanencia de los mandamientos me da permanencia en su amor. Y ese amor viene de la fuente que produce por el Espíritu Santo, que me capacita para hacer la buena obra. Entonces, ¿a dónde quiere llevarnos Dios? En Juan 14:23 dice algo extraordinario. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Eso es descomunal. Cuando uno lee eso no se puede leer tan rápido y tan sencillo. Ahí le está diciendo a los cristianos, eso no es un hecho, que porque tú tengas el Espíritu Santo, Dios está morando ahí junto al Hijo. Tiene el Espíritu Santo, la tercera persona que te dio como herencia. Él está diciendo que habrá una situación, como él dice ahí,
que al amarlo, y al amarlo, ¿qué va a pasar? Guardarás sus mandamientos. Y cuando eso ocurre, llegará un momento que Dios encuentra en ti una morada para establecerse junto al Padre y el Hijo. ¿Qué pasaría una cosa de esa magnitud? El ejemplo mejor tenemos es Jesús. ¿Qué decía Jesús? Las obras que yo hago, como dice, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Entonces Dios nos está dando una clave maravillosa, nos está diciendo, si tu objetivo sigue caminando, Él se va a encargar de irte moldeando para llegar a un punto que es lo que siempre has deseado, que el Padre Jesús vengan a morar. Porque para mí la explicación más cercana como un humano de vivir esa experiencia fue cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, en un estado así, en el 99% prácticamente, las obras que tú vas a hacer no son las tuyas, sino la voluntad de Dios a través de ti. Por eso dice en el versículo, en el 15, no me acuerdo bien si es el 15:7, dice, si permanece en mí, Él dice, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quiera y será hecho. Entonces, ahí nos está hablando una clave. Y óiganme algo, Dios no hubiera puesto algo en la Biblia que no hubiera sido posible alcanzarlo. Porque si no, no lo pone. Si Él lo puso y no lo dejó, es porque es posible alcanzarlo. ¿Cuál es nuestra parte? Lanzarnos hacia esa búsqueda de esa intimidad que permita por amor. Por eso Él dice, si guardare mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Pero también dice abajo, el que me ama, mi palabra guardará. Como consecuencia de ese amor, vamos a querer obedecerlo. Cuando tú amas a alguien, no te cuesta agradarlo. Entonces, ese de Juan 14 es a lo que debemos aspirar todos nosotros, porque cada vez que nos acerquemos hacia eso, cada vez nos vamos a parecer menos a nosotros mismos y nos pareceremos más a Jesús. De esa manera estaríamos cada vez glorificando más a Dios, porque cuando las personas nos vean, lo que van a terminar viendo en cierta forma es a Jesús. Entonces ahí estarán dándose los frutos que glorifican al Padre. Que quede claro, no estoy diciendo que nos convertimos nosotros en Dios, sino que llega un momento en el cual Dios va reinando en nuestra vida y al final se establece su voluntad. Y al final lo que tú estás haciendo, aunque sea maravilloso, siempre la gloria va a ser de Dios. Porque Él es que produce el fruto necesario para que eso se haga realidad. Entonces, ya para concluir, los puntos que tenemos, lo primero es, está de nuestra parte procurar estar en la vid a través de la comunión con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? El segundo, Jesús producirá el fruto del Espíritu para capacitarnos. Acuerden bien, el fruto del Espíritu, no porque yo tenga en comunión. ¿Se acuerdan los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz. Si ustedes hacen un ejercicio, agarren esos frutos del Espíritu, agárrenlo en su casa y prepare cualquier problema que usted quiera. Un individuo viene con un problema y viene a un tipo que es burlador, tú vas a encontrar un fruto de eso que va a ser la contra para solucionar eso. No existe un problema que no haya en el fruto del Espíritu algo que solucione y te capacite para enfrentar eso. Porque hay paciencia, hay mansedumbre, también llamado el dominio propio, templanza. ¿Me están oyendo? Él nos está dando toda la capacidad necesaria para que no importa la circunstancia, demos buenas obras que glorifiquen
a Dios. Pero si yo tengo comunión y recibo esa paz de Dios, no se le va a pegar al otro porque yo tenga comunión. ¿Me está oyendo? La paz que yo recibo es que me acondiciona para que Dios me va a usar, para que cuando el otro vea mis circunstancias, como fue manejado en paz, diga, wow, ¿y cómo fue que fulano hizo eso? Ahí está glorificando, dando a mostrar el carácter de Dios, y va a ser lo que lo va a llamar la atención para acercarse a ti a ver de dónde conseguiste esa capacidad. Y ahí se va glorificando a Dios. Por eso decía en el otro lado, que leímos, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean buenas obras y que hagan. ¿Quién va a terminar glorificando a Dios? Ellos. ¿Por qué? Por las obras que produjo. Y yo las produje por la capacidad que me dio la vida. Yo estaba pegado a Jesús. Entonces ahí vemos el panorama de realmente si queremos glorificar a Dios. Entonces, 3, el Padre estará podando, creando las condiciones para que se produzcan los frutos, las buenas obras que lo glorifiquen. Acuérdense que el Padre va a estar podando. Y parte de las cosas que se va a encargar es crear las condiciones para que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Yo recibo el conocimiento y Él se va a encargar, cuando yo obedezca, de producir la transformación en mí, que me vaya siendo más parecido a la estatura del varón perfecto, como dice que es Jesús. Entonces, si no veo que se producen buenas obras, debo revisarme. Podría haberme separado de la vid. Eso no sirve como un diagnóstico. Cuando usted se revisa y está viendo diariamente cómo están sus obras, qué sale de ti en cualquier circunstancia, cómo tú obraste. Compárate con Jesús y date cuenta a ver si Jesús haría eso que tú hiciste. Si no es así, no está dando una buena alerta. ¿Qué nos está diciendo? Te fuiste despegando de la vid. Por si te hubieras pegado correctamente, se te va a dañar para producir en ti el fruto del Espíritu para poder hacer las buenas obras. ¿Me siguen? Entonces, cada vez que yo vea que no obro conforme a Dios, no estoy estando correctamente en Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, 5, nos acercamos por gracia, pero nos alejamos por malas obras. Y 6, el gran objetivo, Jesús y el Padre vengan a morar en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has revelado a través de tu palabra. Cada vez que voy conociéndola más y veo que tú dejaste claramente escrito tu voluntad plasmada en ella. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos absorberla, Señor, digerirla correctamente. Y como dice también una de tus promesas, que producirá en nosotros el querer como el hacer por tu Santo Espíritu. Enséñanos, Señor, a tener una correcta comunión. Y no es tan complicado, es tiempo de oración, es tiempo de estudio de la palabra, tiempo de alabanza y adoración. En fin, es conversar contigo. Que aprendamos, Señor, separar cada día, al inicio del día, como hacía Jesús, como modelo que nos dejó, que se apartaba temprano a estar en comunión con su Padre. Y antes de acostarse en la noche, también volvía y lo hacía. Que ese modelo, Señor, nos impide a empezar ahora una nueva búsqueda de esa intimidad, tal que nos permita poder recibir la capacidad necesaria para producir esas buenas obras que tú con tanto amor diseñaste esos caminos, esperando que se produzcan esos frutos que te glorifiquen. Llénanos de ti para ello, Señor.
motívanos. Y que realmente podamos algún día, si pasamos a tu presencia, no pasar a tu presencia mirando hacia abajo, sino mirándote con alegría, de saber que dejamos que hiciera tu obra en nosotros a través nuestra. Dándote las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay una, para despedir, como Rafa tuvo que irse, hay una cancioncita que vamos a poner, donde en esa canción me gustaría que la oigan, en la medida que pueda, intente cantarla, pero más que todo, oigan la letra, porque está hablando de qué ocurre en la intimidad, cómo esa persona expresa adoración a Dios.